Nunca debí mirar a mi cuñado de esa forma, pero lo hice. Y lo peor de todo es que él también me miraba así. Me llamo Victoria. Tengo 42 años y lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre. Mi hermana Lucía siempre fue la perfecta, la que tomaba decisiones correctas, la que encontró al hombre ideal, la que planeó una boda de ensueño. Yo solo era la hermana mayor que asistía a todos esos preparativos con una sonrisa que me dolía en el alma. Déjame pensarlo. No sé ni por dónde empezar esta confesión. Conocí a Matías 3 años antes de que se casara con mi hermana. Fue en una reunión familiar, una de esas tardes donde todo parece normal hasta que una mirada lo destruye todo. Él entró al salón con esa seguridad que te desarma, y cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez, silencio. Un silencio que duró apenas 2 segundos, pero que marcó los siguientes 3 años de mi vida. Lucía estaba radiante a su lado. Ella tenía 29, yo 39 en ese entonces. Y aunque intenté convencerme de que lo que sentí fue solo admiración por la felicidad de mi hermana, me cuesta admitirlo. Pero era otra cosa, algo oscuro, algo prohibido que empezó a crecer como una enredadera venenosa alrededor de mi pecho. Los meses pasaron y yo me convertí en la hermana perfecta, la que ayudaba con los preparativos de la boda, la que acompañaba a Lucía a elegir flores, vestidos, invitaciones. Y Matías siempre estaba ahí, en cada reunión familiar, en cada cena, en cada momento donde yo intentaba ser invisible, pero terminaba cruzándome con su mirada. Había algo en la forma en que él pronunciaba mi nombre, Victoria, no como los demás. Él lo decía despacio, como si cada sílaba tuviera un peso que solo nosotros entendíamos. Una noche, 6 meses antes de la boda, nos quedamos solos en la cocina de la casa de mis padres. Todos estaban afuera, riendo, ajenos a lo que estaba a punto de pasar. Yo lavaba unas copas y él entró por más vino. Se quedó parado detrás de mí, tan cerca que pude sentir su respiración. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. No sé por qué te cuento esto, pero esa pregunta no era inocente. Había algo más, algo en su tono que me hizo temblar. Me giré y nuestros rostros quedaron a centímetros. Sus ojos recorrieron mi cara de una manera que nadie debería mirar a la hermana de su prometida. Y yo no me aparté. Sí, susurré aunque era mentira. Él sonrió apenas. Una sonrisa triste, como si él también supiera que estábamos jugando con fuego. Esa noche no pasó nada físico, pero pasó todo, porque desde ese momento, cada vez que nos veíamos, había una tensión invisible que nos rodeaba. Una corriente eléctrica que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que nos consumía lentamente. Lucía nunca notó nada. Ella estaba demasiado ocupada siendo feliz, planeando su futuro perfecto con el hombre perfecto, y yo me convertí en la hermana cómplice de mi propia tortura. Pasaban las semanas y yo empecé a buscar excusas para estar cerca de él. Una pregunta sobre la lista de invitados, una opinión sobre la música, cualquier cosa que me permitiera escuchar su voz, sentir su presencia, alimentar esa adicción emocional que me estaba destruyendo por dentro. Me cuesta admitirlo, pero llegué a fantasear con que la boda no se realizara, con que algo, lo que fuera, impidiera que mi hermana se casara con él, y eso me hacía sentir la peor persona del mundo. 3 meses antes del gran día, Lucía me pidió que fuera su dama de honor. Lloró de emoción al pedírmelo. Me abrazó con esa inocencia que solo tienen las personas que no saben que están siendo traicionadas en silencio. Eres lo más importante para mí, me dijo. No podría hacer esto sin ti. Y yo acepté, porque ¿qué otra cosa podía hacer? Confesar que cada vez que veía a su prometido sentía algo que me quemaba por dentro. Admitir que había noches en las que no podía dormir pensando en él. 2 semanas antes de la boda, Matías me llamó. Era tarde. Pasaban de las 11 de la noche. Mi corazón se detuvo cuando vi su nombre en la pantalla. Necesito hablar contigo, dijo. Su voz sonaba diferente, tensa, vulnerable. ¿Pasó algo con Lucía?, pregunté intentando sonar casual. No, es sobre nosotros. Nosotros. Esa palabra me atravesó como un cuchillo, porque hasta ese momento nadie había nombrado lo innombrable. No hay un nosotros, mentí. Victoria,
Pronunció mi nombre de esa forma que me desarmaba. Sabes que sí, y desde esa noche ya no pude controlar lo que sentía. Nos encontramos 2 días después en un café lejos de la ciudad. Un lugar donde nadie nos conocía, donde podíamos ser 2 extraños en lugar de lo que realmente éramos, 2 personas que estaban a punto de destruir todo. Él llegó primero. Cuando entré y lo vi sentado junto a la ventana, algo dentro de mí supo que esa conversación cambiaría todo. Matías se levantó, me saludó con un beso en la mejilla que duró 1 segundo más de lo normal, y ese segundo fue suficiente para encender todo lo que yo había intentado apagar. Gracias por venir, dijo mientras nos sentábamos. ¿De qué querías hablar? Intenté sonar firme, pero mi voz tembló. Él me miró directo a los ojos, y había algo en esa mirada, algo desesperado. De esto, de lo que está pasando entre nosotros, déjame pensarlo. No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento. Era como si alguien finalmente hubiera puesto en palabras el secreto que me estaba matando. No está pasando nada. Mentí otra vez, pero incluso yo sabía que sonaba falso. Victoria, cada vez que estoy en una habitación contigo, no puedo dejar de buscarte con la mirada. Cada vez que Lucía habla de ti, siento culpa porque sé que lo que pienso de ti no es lo que debería pensar un prometido de su cuñada. Sus palabras me destrozaron y me excitaron al mismo tiempo, porque él estaba confesando exactamente lo que yo sentía, pero nunca me había atrevido a admitir. Matías, te vas a casar con mi hermana en menos de 2 semanas. Lo sé, dijo, y su voz se quebró. Y amo a Lucía, de verdad la amo, pero contigo es diferente. ¿Cómo se supone que una persona debe reaccionar ante eso? ¿Cómo puedes procesar que el hombre que está a punto de casarse con tu hermana te está confesando que siente algo por ti? Esto no puede pasar, dije, aunque cada célula de mi cuerpo pedía lo contrario. Ya está pasando, respondió él. Lleva pasando desde el día que nos conocimos. Tenía razón, y eso me aterraba. Esa tarde hablamos durante horas. No nos tocamos, no hubo nada físico, pero las palabras que intercambiamos fueron más íntimas que cualquier acto. Él me contó cosas que nunca le había dicho a mi hermana. Yo confesé pensamientos que me avergonzaban. Nos desnudamos emocionalmente en ese café. Y cuando salimos, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible de la que no había retorno. Los días siguientes fueron una tortura. Lucía estaba en su mejor momento, radiante, emocionada, contando los días para su boda. Y yo intentaba sonreír mientras por dentro me consumía la culpa y el deseo. Me cuesta admitirlo, pero empecé a evitar a Matías. Dejé de ir a las reuniones familiares con excusas tontas. Necesitaba distancia. Necesitaba que esa locura se detuviera antes de que destruyéramos todo. Pero 1 semana antes de la boda, él apareció en mi departamento. Era de noche. Yo estaba en pijama, sin maquillaje, vulnerable. Abrí la puerta y ahí estaba él, con esa mirada que me desarmaba. No puedes estar aquí, le dije. Lo sé, pero necesitaba verte. Entró sin que yo lo invitara. Cerré la puerta y nos quedamos parados en el pasillo, mirándonos como 2 personas al borde de un precipicio. Matías, esto tiene que parar, susurré. Dime que no sientes nada por mí y me voy. Dímelo y nunca más volveremos a hablar de esto. No sé por qué te cuento esto, pero no pude decirlo. Me quedé en silencio y ese silencio fue mi confesión. Él dio un paso hacia mí, luego otro, y cuando estuvo tan cerca que pude sentir su respiración, levantó su mano y rozó apenas mi mejilla. Fue un roce suave, casi imperceptible, pero me quemó la piel. Victoria, susurró mi nombre como una súplica, y en ese momento yo debí detenerlo. Debí decirle que se fuera, que esto estaba mal, que íbamos a destruir a mi hermana, pero no lo hice. Si estás escuchando esto, apóyame con un me gusta y suscríbete, porque lo que voy a decir ahora todavía me avergüenza. Nos quedamos así, en ese pasillo estrecho de mi departamento, con su mano en mi rostro y mis ojos cerrados, sabiendo que estábamos a segundos de traicionar todo. La tensión era insoportable. Podía escuchar mi propio corazón latiendo desbocado. Podía sentir el calor de su cuerpo tan cerca del mío. ¿Qué estamos haciendo?
Susurré sin abrir los ojos. No lo sé, respondió él, y su voz sonaba rota. Solo sé que no puedo dejar de pensar en ti. Abrí los ojos y lo miré. Y en esa mirada había dolor, deseo, culpa y algo más profundo que no tenía nombre, algo oscuro y adictivo. Esto va a destruirnos a todos, le dije. Lo sé. Y fue ahí cuando nuestras miradas dijeron lo que ninguno se atrevió a decir. Esa noche no pasó nada físico, pero pasó todo lo demás. Matías se quedó en mi departamento hasta las 3 de la madrugada. Nos sentamos en el suelo de mi sala, con apenas una lámpara encendida, y hablamos. Hablamos de cosas que nunca le había dicho a nadie. De mis miedos, de mis fracasos amorosos, de por qué siempre había sido la hermana que observaba la felicidad de los demás sin atreverse a buscar la propia. Y él me contó cosas que mi hermana no sabía, que a veces sentía que su vida estaba planeada por otros, que amaba a Lucía, pero que con ella todo era predecible, seguro, cómodo, y que conmigo todo era peligroso, intenso, real. Contigo me siento vivo, me dijo en un momento, y esas palabras me atravesaron. Déjame pensarlo. ¿Cómo puedes no sentir algo cuando alguien te dice eso? ¿Cómo puedes ser racional cuando la persona frente a ti te está confesando que contigo siente lo que no siente con nadie más? Esa madrugada, cuando finalmente se fue, nos despedimos en la puerta. Él me miró de una forma que nunca olvidaré, como si estuviera memorizando cada detalle de mi rostro, y antes de irse, se acercó y rozó su frente con la mía. Fue apenas un segundo, un simple contacto. Pero en ese instante sentí más que en años de relaciones vacías. Nos vemos en la boda, susurró, y se fue. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Lucía me llamaba constantemente, emocionada, hablando de los últimos detalles, y yo tenía que fingir que todo estaba bien, que yo era la hermana perfecta que la apoyaba incondicionalmente. Pero por las noches, cuando estaba sola, me torturaba pensando en Matías, en sus palabras, en su mirada, en ese roce de frentes que no podía sacarme de la cabeza. Me cuesta admitirlo, pero empecé a fantasear con escenarios imposibles, con que él cancelara la boda, con que me dijera que en realidad era a mí a quien amaba, con que pudiéramos estar juntos sin destruir todo a nuestro paso. Pero la realidad es cruel, y la boda seguía su curso. 2 días antes del evento, mi hermana me pidió que la acompañara a su última prueba de vestido. Fue hermoso y desgarrador al mismo tiempo. Verla ahí, radiante, feliz, confiando en mí completamente, mientras yo cargaba ese secreto que podía destrozarla. ¿Crees que estoy tomando la decisión correcta?, me preguntó de repente, mientras se miraba al espejo. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué lo preguntas?, logré decir. No sé. A veces siento que Matías está distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Son nervios, mentí. Todos se ponen así antes de casarse. Ella me miró a través del espejo y sonrió. Tienes razón, estoy siendo tonta. Y en ese momento yo debí confesarlo todo. Debí decirle la verdad, por más dolorosa que fuera. Pero no lo hice, porque era una cobarde. La noche antes de la boda hubo una cena familiar. Todos estaban eufóricos, brindando, celebrando. Yo intentaba mantenerme al margen, pero Matías no me quitaba los ojos de encima. En un momento, cuando nadie miraba, él se acercó a mí. Necesito hablar contigo, susurró. No aquí, respondí, aterrada de que alguien nos viera. Entonces afuera, en 10 minutos. Y yo, como una idiota, salí 10 minutos después. Él estaba en el jardín, fumando un cigarro. No sabía que fumaba. Eso me hizo darme cuenta de cuánto no sabía realmente de él. Mañana me caso, dijo sin mirarme. Lo sé, y no puedo dejar de pensar en ti. No sé por qué te cuento esto, pero sus palabras me dolieron y me emocionaron al mismo tiempo. Matías, tienes que dejar de decir estas cosas, le rogué. Él apagó el cigarro y finalmente me miró. ¿Tú puedes dejar de sentir lo que sientes?, preguntó. No, confesé. Y esa fue la primera vez que fui completamente honesta. Él se acercó, y en ese jardín oscuro, con la música de la cena sonando a lo lejos, estuvimos más cerca de cruzar la línea definitiva que nunca. Su mano rozó la mía.
Sus dedos se entrelazaron con los míos apenas unos segundos. Si mañana, antes de que empiece la ceremonia, me dices que no me case, no lo hago, susurró. Mi corazón dejó de latir. No puedes decirme eso, pero te lo estoy diciendo. Y ahí estaba, la decisión más peligrosa de mi vida puesta frente a mí. Podía destruir la felicidad de mi hermana con solo una palabra. Podía tener al hombre que me quitaba el sueño, pero el precio era demasiado alto. Matías, tienes que casarte con ella, dije, aunque cada palabra me costaba el alma. Eso es lo que quieres, es lo correcto. Él soltó mi mano y dio un paso atrás. Entonces mañana me caso, dijo con una tristeza que me partió. Y nunca más volveremos a hablar de esto. Asintió, me dio la espalda y entró a la casa. Y yo me quedé ahí, en ese jardín, temblando, sabiendo que acababa de rechazar algo que probablemente nunca volvería a sentir. Y lo que pasó después aún me quema por dentro. El día de la boda amaneció perfecto. Sol brillante, cielo despejado, todo listo para la celebración del amor eterno. Yo me desperté con un nudo en el estómago que no se fue en todo el día. Me vestí, me maquillé, me puse mi vestido de dama de honor y fingí que todo estaba bien. Pero por dentro me estaba desmoronando. Lucía estaba radiante. La vi preparándose y sentí una mezcla de amor y culpa tan intensa que casi me ahoga. Ella confiaba en mí. Siempre lo había hecho. Y yo la estaba traicionando de la peor forma posible, aunque técnicamente no hubiera pasado nada. Déjame pensarlo, porque esto es lo más difícil de admitir. Una hora antes de la ceremonia, cuando todos estaban en sus posiciones, recibí un mensaje de Matías. Sala 304, ven sola. Mi primer instinto fue ignorarlo, quedarme con mi hermana, cumplir mi papel de hermana perfecta. Pero algo dentro de mí no pudo resistirse. Le dije a Lucía que iba al baño. Ella estaba tan nerviosa y emocionada que ni siquiera notó mi tono de voz tembloroso. Subí al tercer piso del hotel. La sala 304 era una habitación pequeña, vacía, probablemente usada para guardar cosas del evento. Toqué la puerta y Matías abrió. Estaba vestido de novio, impecable, devastadoramente guapo y absolutamente desesperado. ¿Qué haces?, susurré. Tu boda empieza en menos de una hora. Él cerró la puerta detrás de mí. Lo sé. Por eso necesitaba verte una última vez antes de que todo cambie. Me cuesta admitirlo, pero cuando estuve frente a él en esa habitación, algo se rompió dentro de mí. Todas las barreras que había construido, toda la racionalidad que había intentado mantener, se derrumbaron. Matías, no podemos hacer esto, dije, aunque mi cuerpo decía lo contrario. No voy a hacer nada que tú no quieras, respondió él. Solo necesito saber si soy el único que siente que estamos cometiendo un error. ¿Un error? Casarme con Lucía cuando no puedo dejar de pensar en ti. Silencio. Y ahí estaba otra vez. La verdad cruda, desnuda, peligrosa. Amas a mi hermana, intenté recordarle. Sí, pero no como te deseo a ti. Esas palabras me destruyeron, porque había una diferencia entre amor y deseo, entre lo correcto y lo que te quema por dentro. Y Matías acababa de admitir que yo era el fuego que él no podía controlar. No sé por qué te cuento esto, pero en ese momento nos acercamos. No sé quién dio el primer paso, tal vez ambos al mismo tiempo. De repente estábamos a centímetros, respirando el mismo aire, con toda la tensión de meses a punto de explotar. Si hacemos esto lo arruinamos todo, susurré. Ya está arruinado, respondió él. Y en ese instante, con su rostro tan cerca del mío, con su respiración acelerada mezclándose con la mía, algo dentro de mí cedió. Pero justo antes de que sucediera lo inevitable, la puerta se abrió de golpe. Era Lucía. El tiempo se detuvo. Mi hermana nos miró a ambos, parados tan cerca que no había forma de fingir inocencia. Su rostro pasó de la confusión al entendimiento en segundos, y lo que vi en sus ojos me perseguirá el resto de mi vida. ¿Qué? Su voz se quebró. Matías dio un paso atrás, pálido. Yo me quedé paralizada, sin palabras, sin excusas, sin nada que pudiera salvar lo que acababa de destruirse. Lucía, intentó decir Matías. No, lo interrumpió ella. No digas nada. Me miró a mí.
Y en esa mirada había dolor, traición, odio, todo lo que yo merecía y más. «Eres mi hermana», dijo, y cada palabra fue un cuchillo. «Confié en ti». «Lucía, no pasó nada», intenté explicar aunque sonaba patético. «¿No pasó nada?», repitió ella con una risa amarga. «Los encuentro solos, a 1 hora de mi boda, tan cerca que prácticamente estaban respirando el uno al otro. ¿Y me dices que no pasó nada?». Tenía razón, no había defensa posible. Ella se giró hacia Matías. «¿La amas?», preguntó directamente. Él no respondió de inmediato, y ese silencio fue la respuesta. Me cuesta admitirlo, pero vi cómo mi hermana se rompía frente a mí. Vi cómo todo su mundo perfecto se desmoronaba en segundos, y yo fui la culpable. «No me caso contigo», dijo Lucía con una calma aterradora. «No me caso con alguien que está enamorado de mi hermana». «Lucía, espera», intentó Matías. «Y tú», me señaló, «no quiero volver a verte. Nunca más». Y salió de la habitación. Matías y yo nos quedamos ahí, en esa sala vacía, con el peso de lo que acabábamos de destruir cayendo sobre nosotros. «¿Qué hicimos?», susurró él. Pero yo no tenía respuesta. Solo sabía que habíamos arruinado todo. La boda, mi relación con mi hermana, la vida de 3 personas. Y todo por un deseo que nunca debió existir. Ese día entendí que amar también puede ser una forma de morir. La boda nunca se realizó. Lucía canceló todo en menos de 30 minutos. Le dijo a los invitados que había un problema familiar urgente. Nadie supo la verdad real. Solo Matías, Lucía y yo cargamos con ese secreto. Mis padres intentaron que habláramos, que arregláramos las cosas, pero Lucía se negó. Se mudó a otra ciudad 1 semana después. Bloqueó mi número, mis redes, todo. Me borró de su vida como si nunca hubiera existido. Y yo me quedé con la culpa y el vacío. Matías intentó contactarme después. Me llamó, me escribió, apareció en mi departamento. Pero yo no pude verlo, porque cada vez que lo miraba, veía el dolor en los ojos de mi hermana. Veía todo lo que habíamos destruido. «Victoria, podemos intentarlo», me dijo una de esas veces. «Ya que arruinamos todo, al menos podemos estar juntos». Pero yo sabía que no. Sabía que una relación construida sobre la traición a mi hermana nunca funcionaría. Estaríamos envenenados desde el inicio. «Lo nuestro murió antes de nacer», le dije. «Déjame en paz». Y esa fue la última vez que lo vi. Han pasado 2 años desde entonces. Mi hermana rehizo su vida. Se casó con alguien más, alguien que la ama de verdad. Lo sé porque me lo contó mi madre, no porque ella me lo haya dicho. Aún no me habla, y no sé si algún día lo hará. Matías también siguió adelante. Me enteré por amigos en común que está en otra relación. Espero que sea feliz. Espero que haya aprendido lo mismo que yo. Déjame pensarlo. ¿Qué aprendí de todo esto? Que el deseo no controlado destruye. Que hay líneas que no debes cruzar sin importar cuán intenso sea lo que sientes. Que la culpa es un peso que nunca se va del todo. Y que a veces las decisiones que no tomas son tan destructivas como las que sí. Me cuesta admitirlo, pero hay noches en las que me pregunto qué hubiera pasado si le hubiera dicho a Matías que no se casara. Si hubiera sido egoísta y hubiera elegido mi deseo sobre el bienestar de mi hermana. Pero la verdad es que no importa, porque de todas formas lo perdí todo. Perdí a mi hermana, perdí la posibilidad de estar con Matías, me perdí a mí misma en el proceso. Ahora vivo con el recuerdo de lo que pudo ser y nunca fue, con la sensación de que estuve a centímetros de algo intenso, real, peligroso, pero que nunca debió existir. Y esa es la moraleja de mi historia, si es que hay alguna. El deseo que no se controla termina controlándote, y cuando juegas con fuego emocional, no solo te quemas tú, quemas a todos los que amas. No sé si hice lo correcto al rechazarlo esa noche en el jardín. No sé si debí ser honesta con mi hermana desde el principio. No sé si merecía lo que sentí por Matías, o si solo fue un castigo por desear lo prohibido. Lo único que sé es que esto fue lo que mi hermana descubrió justo antes de llegar al altar, y que esa verdad nos destruyó a las 3 personas involucradas. A veces me pregunto si Matías piensa en mí, si recuerda esos momentos de tensión, esas conversaciones nocturnas,
ese roce de frentes en la puerta de mi departamento. Si alguna vez se arrepiente de todo como yo me arrepiento, o si simplemente lo olvidó y siguió adelante. Yo no pude olvidar. Llevo 2 años cargando con este secreto, con esta culpa, con este deseo que nunca se consumó pero que me consumió a mí. Y tal vez eso es lo peor de todo, que ni siquiera tuve lo que deseaba, pero igual perdí todo. Si quieres escuchar más historias como esta, ya sabes qué hacer, porque todos tenemos secretos. Todos hemos deseado algo que no deberíamos desear. La diferencia es si nos atrevemos a admitirlo o si lo enterramos tan profundo que fingimos que nunca existió. Yo elegí confesarlo, hoy, contigo, y no sé si eso me hace valiente o simplemente patética. Dime, ¿alguna vez sentiste algo que no deberías sentir?